entre tanto que el esposo está con ellos, Jesús estaba con ellos, con sus discípulos, ¿verdad? Entonces, Él era todo para ellos, ¿verdad? Él era todo para ellos. Entonces, ¿verdad? Él les hace una pregunta. Y entonces, ¿verdad? Que les dijo después que, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, ¿verdad? Y entonces ayunarán, ¿verdad? Jesús no iba a estar todo el tiempo con ellos, ¿verdad? Iba a llegar un momento donde Jesús, ¿verdad? Iba a ser quitado de entre ellos físicamente, ¿verdad? Entonces ahí se iban a ellos a entristecer, ¿verdad? Se iban a sentir quizás solos. Pero vamos a ir entrando aún más, ¿verdad? A lo que queremos llegar. Y antes de que nosotros podamos entender algunos principios por las razones nosotros ayunamos o podemos ayunar, quiero que vayamos a Isaías 58. Y mire lo que dice. Yo lo tengo acá, es otra versión. Y dice Isaías 58, dice del versículo 1 al 12, dice: Dios le dijo a Isaías: grita bien fuerte, grita sin miedo, le dice. Alza la voz como una trompeta. Reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme, como si fueran gente de bien, que no se apartan de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo: ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Por qué sacrificarnos si a Él no le importa? Si a Él no le importa. En el día de ayuno ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada, ¿verdad? Ustedes agachan la cabeza como una caña del río, y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza, y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios, pero en realidad no es así, ¿verdad? Dios, hermanos, estaba haciendo un llamado y le habló a Isaías que se levantara y que gritara al pueblo la condición en la cual ellos se encontraban en su corazón, en su interior, en sus pensamientos, en sus acciones, en sus actitudes, en lo que ellos estaban conduciendo. Pero el Señor, hermanos, todo lo ve. Nosotros andamos bien hermosos, cubiertos por fuera, pero Dios ve lo de adentro, lo del corazón, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro interior. Y esta palabra, así como Dios le hizo este llamado a Isaías y le dice: grita bien fuerte, le dice, alza tu voz como una trompeta. Es un llamado que Dios, hermano, nos está haciendo el día de hoy a nosotros como su pueblo, como su iglesia, como sus hijos que nosotros somos. Dios siempre, hermano, nos va a estar llamando a Él. ¿Por qué? Porque muchas veces podamos estar haciendo la voluntad, pero realmente en nuestro corazón podemos estar haciendo nuestra propia voluntad, como nosotros queremos, como nosotros pensamos, como nosotros creemos muchas veces que nos estamos conduciendo. Pero Dios te está viendo, Dios te está viendo, Dios te está viendo cómo caminamos, cómo estamos haciendo las cosas. Dios te está observando, Dios me está observando a mí. Y Dios le llama y le dice a Isaías: esto a mí no me agrada para nada, le dice. No me agrada para nada, le dice. Y luego, después de ese, Dios es tan perfecto, hermanos, que es como cuando un padre viene y le dice a su hijo: hijo, esto no lo haga. Simplemente dice así el papá, y el hijo se queda y dice: pero ¿por qué mi papá me dice que no lo haga? Simplemente me dijo: no lo hagas.
Pero Dios es tan perfecto, hermanos, que siempre Él nos da una respuesta, ¿verdad? Y aquí da la respuesta a Dios. Después de que le dice lo que no le agrada, Dios le dice: el ayuno que a Dios le agrada es este. Y mire lo que continúa diciendo, y le dice: el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados, es que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, visiten a los que no tienen ropa, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás, que los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré: aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruina. Eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Dios me estuvo hablando mi vida, ministró mi vida, y yo deseo que usted abra su mente, abra su corazón, escuche lo que Dios quiere decir a su vida, escuche lo que Dios está hablando a su corazón, a su puerta, hermano. Ese es el ayuno que a Dios le agrada. Lo que a Él le agrada es solamente, hermano, lo que va desde adentro, no solamente lo que podemos hacer muchas veces, ¿verdad? Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de leer su palabra. Por eso perecemos muchas veces, por eso fallamos muchas veces, porque no estamos constantes leyendo la palabra de Dios. A veces la leemos, la conocemos, pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo en la práctica? Mire, ¿cuántos días no tenemos de estar aquí, hermanos? ¿Cuántos días, cuánta palabra ha habido, hermano? Dios ha usado a hombres, ha usado a damas, ha usado a quien Él ha querido aquí, hermanos. Y en la práctica, hermanos. Pero Dios, así como le hizo este llamado a su pueblo, hermanos, así Dios no lo está haciendo. Quizás usted dirá el día de hoy: oh, pero eso era en el tiempo de antes, en el tiempo de antiguo, ¿verdad? Que el pueblo de Israel caminaba y era desobediente, tantas cosas. Hermanos, bíblicamente, aún en el Nuevo Testamento podemos ver enseñanzas, ¿verdad? Y mire lo que vamos a ir más adelante. Ahora, hermanos, que conocemos bíblicamente cuál es el ayuno que a Dios le agrada, hermano, entonces usted va a poder decir: ahora sí sé qué Dios pide cuando yo ayune, ¿verdad? Y se me olvidó una bolsa que traía en el carro. Santos pensó que era basura, pero era una bolsa que traía, ¿verdad? Con un montón de basura. Y era de que muchas veces, hermanos, nosotros nos atrevemos muchas veces ayunar y cargamos en nuestra espalda, hermanos, un montón de basura: odio, rencor, envidia, codicia, malicia, celos, hermanos, vanagloria, tantas contiendas, hermano, mentira, engaño. Cargamos aquí y venimos: Señor, aquí estamos ayunando. Pero mire cómo Dios reprendió a su pueblo por lo que había adentro, por lo que había en su corazón, hermano. Y no descarte lo que Dios le está hablando a usted. Esta palabra, como dice el pastor, no es para las sillas. Esta palabra es para usted. Si usted vino y está aquí, esta palabra es para usted. Aunque usted endurezca su corazón,
aunque usted quiera tapar sus oídos, aunque usted quiera bloquear su mente, aunque usted quiera cerrar sus ojos, aunque usted quiera agachar su cabeza, aunque usted no quiera oír, usted está escuchando la palabra de Dios, porque Dios lo ha escogido a usted y Dios no quiere que caminemos mediocremente. Él quiere que nosotros caminemos en su voluntad por amor. Qué padre es aquel, dice la palabra, que a su hijo no lo va a corregir. Entonces no podemos descartar lo que Dios nos puede estar hablando, hermano. Solo Dios sabe qué va a pasar al salir de aquí. Solo Dios sabe si vamos a despertar con vida mañana. Solo el Señor lo sabe, hermano. Solo Él lo sabe. Mire lo que dice Joel capítulo 2 versículos 12 al 13. Dice: nuestro Dios nos dice: arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero hágalo de todo corazón, no solo de palabra. Dice: yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Mire hasta dónde llega, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? De esto era lo que le estaba hablando, que muchas veces así andamos. Y aunque no veamos muchas veces la carga de nuestra condición interior, pero así andamos muchas veces. Así andamos, por eso le puse basura. Porque todo lo que yo le estaba mencionando anteriormente, para Dios es basura, hermano. Para Dios es basura, porque la basura bloquea muchas veces y está apestando ahí. Está apestando y estorbando nuestro caminar, nuestro propósito que Dios tiene, hermanos. Ahí lo tenemos nosotros y nosotros sabemos muchas veces nuestra condición, ¿verdad? Nosotros conocemos muy bien cuál es nuestra condición. Pero ahí la andamos, caminamos con ella, cantamos con ella, ¿verdad? Predicamos con ella muchas veces, visitamos a alguien muchas veces y ahí andamos con nuestra propia situación. Usted dirá: pero Dios tiene el control de mí, aquí ando haciendo su voluntad. Sí, es verdad. Pero Dios nos hace un llamado, hermanos. Dios nos hace un llamado, hermanos. Y mire, la decisión está en nosotros. La decisión está en nosotros. Por eso Dios le dice: arrepiéntete ahora mismo. No dice ayer. Cuando vemos una palabra, cuando Dios nos llama, no dice ayer, no habla del pasado. Si usted hizo algo ayer y el día de hoy usted no se ha arrepentido, arrepintámonos. Pero ya Dios no cuenta lo de ayer, Él cuenta lo de ahora. La decisión que tomemos hoy será el resultado de mañana en nuestras vidas. Nosotros decidimos qué es lo que queremos para nosotros. Nosotros decidimos cargar con todo o soltarlo todo. Nosotros decidimos, hermano. Mire, aunque nosotros en nuestro matrimonio estemos ahí con nuestra pareja diciéndole: anímate, esfuérzate, ora, lee la palabra, al final, cuando nosotros demos cuentas a Dios, es individual. Ahí no va, uno de esposa no va a decir: déjame, Señor, permíteme defender. Jamás, ¿verdad? Es en vida que Dios quiere que nosotros atendamos a su palabra, ¿verdad? Dice: hoy mismo, ahora mismo, dice que nos arrepintamos y cambiemos nuestra manera de vivir. Dirá usted: sí, pero es que fallamos siempre. Sí, hermanos, pero no vivamos solo diciendo esa palabra. Es que somos pecadores, es que le vamos a fallar siempre al Señor, y siempre esto, y siempre aquello, y siempre lo otro, y siempre lo otro. Porque siempre nos victimizamos, no sé cómo es esa palabra, pero bueno, siempre a veces victimizamos, ¿verdad? Muchas veces, pero ¿verdad? Dios, hermanos, nos dice: cambia tu manera de vivir. Dice después: lloren, dice, imagínense, lloren, ayunen y vístanse de luto, dice, ¿verdad? Entonces,
después de que conocemos esto, hermano, ¿cuál es el tipo de ayuno que a Dios le agrada? ¿Cuál es el arrepentimiento que Dios quiere en nuestras vidas? Dios no quiere un ayuno mediocre, ¿verdad? Sino un corazón arrepentido, humillado a Él, ¿verdad? Recto delante de Él. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos tomado decisiones, buenas decisiones, pero también malas decisiones? ¿Por qué? Porque, hermanos, no hemos pedido la dirección a Dios, ¿verdad? Nos hemos, hermano, atrevido muchas veces a tomar decisiones sin consultarle a Dios, sin pensar por un momento si es la voluntad de Dios o si vamos a hacer daño. Muchas veces no pedimos la dirección de Dios, hermanos. ¿Cuántas veces quizás hemos cometido ese error? Ni siquiera orar a Dios, ¿verdad? Sin sabiduría, hermano, ¿verdad? Sin temor muchas veces. Pero Dios está aquí, ¿verdad? Para poder enseñarnos aún más y decirnos, ¿verdad?, que es con Él. Nosotros, hermanos, no somos fuertes porque levantamos, ¿verdad?, 500 libras de peso, ¿verdad? No. O porque leemos la Biblia, ¿verdad? No, hermano, seamos honestos. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Somos fuertes porque Él nos da la fuerza, hermano. Él nos da el ánimo. Él nos da la fortaleza cada día, que en medio de sus propias necesidades usted está dispuesta siempre, ¿verdad? Porque aprende a depender del Señor. Pero el Señor, hermano, nos está pidiendo, ¿verdad?, que para tomar buenas decisiones necesitamos la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y un ejemplo, hermano, de una mala decisión que alguien tomó en la Biblia, y quiero compartírselas. Y digo una mala decisión, hermano, porque fue por obtener algo, ¿verdad? Una mala decisión por obtener algo. Y fue Acab, ¿verdad? Acab iba a ser destruido, ¿verdad?, por lo que su misma esposa Jezabel planificó la muerte de Nabot, ¿verdad? Y dice Primera de Reyes 21, mire lo que dice. Dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Bestita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Esta decisión, hermanos, fue, ¿verdad?, de Acab, ¿verdad?, que iba a ser destruido porque él le pidió, ¿verdad?, fue a hablar con Nabot para pedirle que le diera la viña, ¿verdad?, una viña que estaba cerca a donde él vivía también. Pero bueno, a modo de que Nabot le dijo que no, que era, ¿verdad?, algo que sus padres herencia. Bueno, entonces, pero lo que quiero decirle, hermanos, es que cuando Acab regresó a casa, su esposa, él le contó a su esposa. Y cuando Jezabel escuchó, Jezabel planificó todo, ¿verdad? Y al final, ¿verdad?, ella misma hasta puso el sello y todo de su esposo Acab. Y bueno, mataron a Nabot. Entonces, una mala decisión de la esposa de Acab llevó, hermanos, a que la ira de Dios viniera sobre la casa de Acab, ¿verdad? No había dirección ahí, no había sabiduría ahí, no había temor a Dios ahí por las acciones que estaba haciendo. Entonces Dios tuvo que hablarle a Elías, ¿verdad? Según ellos, Dios no se iba a dar cuenta, pero Dios tuvo que usar a Elías y le dijo: ve y dile esto y esto y esto y esto, que donde fue derramada la sangre de Nabot, ahí mismo en otras palabras, ¿verdad?, los perros se van a chupar la sangre de tu esposa, de ellos mismos, ¿verdad? Mire qué tremendo, una decisión, hermano, por algo que nos conviene, ¿verdad? Pero, hermano, Dios todo lo ve, ¿verdad? Dios todo lo ve, todo lo ve. Entonces, esto, hermano, cuando llegó
a oídos de Acab, ¿verdad? Que Elías llegó y le dijo, ¿verdad? La ira de Dios sobre de él, que iba a destruir todo. Entonces, ¿verdad? Acab, ¿qué hizo? Rasgó su vestido, se puso de cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y entonces Dios le dijo a Elías: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado, ¿verdad? Delante de mí, ¿verdad? Pues en cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Dios, hermano, aún en medio de las malas decisiones, Dios tiene misericordia. Pero mire la decisión, ¿verdad? Él, de la actitud que él tuvo, o sea, ¿verdad? Él se puso a ayunar. Muchas veces, no, hermanos, nosotros estamos en grandes situaciones y lo que menos hacemos es orar y ayunar o leer la palabra. Lo que menos hacemos. Lo que menos hacemos, ¿verdad? Pero el ayuno, hermanos, yo le dije al Señor: Señor, no sé, no soy una persona experta en el ayuno, no sé por qué tú me diste esta palabra, pero de lo que yo sí estoy segura es que tú vas a hablar a mi vida a través de esta palabra. Y tu palabra no va a regresar vacía, sino que hará tu voluntad por la cual tú le enviaste a tu pueblo, a tu iglesia. Y todos los que estamos aquí somos su pueblo, hermano. Somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay resultados cuando humillamos nuestro corazón. Hay resultados cuando nosotros, ¿verdad? Ayunamos, cuando oramos. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón arrepentido, ¿verdad? De lo que hicimos muchas veces. Entonces, después, otro punto, ¿verdad? Aunque nos sintamos bien, hermanos, debemos de ayunar siempre. Como dice el tema, ¿verdad? Este es el tiempo de ayunar. Si no lo hacíamos, ayunar, ¿verdad? Mire lo que dice Marcos 14, 29. Dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, le dijo a Jesús. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás dicho 3 veces que no me conoces. Pero Pedro insistió: aunque tenga que morir, nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos decían lo mismo. Miren, todos ustedes conocen esa historia de Pedro, que hasta a mí, cuando yo la leo, me da una gran tristeza a mi corazón, pero dolor, porque dice después que él lloró amargamente, ¿verdad? Por lo que él había hecho. Jesús ya le había advertido, ¿verdad? Pero él pensó que nunca lo iba a hacer. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos da este versículo a nuestra vida? Vuelvo a como dije antes, en nuestras propias fuerzas, hermanos, no vamos para ningún lado, ¿verdad? Sin la dirección de Dios no vamos para ningún lado. Necesitamos volver a la senda antigua, ¿verdad? Necesitamos volver a los principios de Dios, a la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida, hermanos. Entonces, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Se sentía tan seguros, hermano, pero Dios muchas veces, ¿verdad? Tiene que darnos lecciones, no para destruirnos, ¿verdad? Sino para ayudarnos y hacernos ver que nos podemos sentir tan seguros muchas veces, ¿verdad? Yo amo al Señor. No, yo no le voy a fallar al Señor en esto, ¿verdad? Yo estoy seguro, yo no me voy a mirar para atrás. Mire lo de Pedro, ¿verdad? Entonces, y le dijo Jesús: antes de que cante 2 veces el gallo, ya me habréis negado 3, le dijo, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Y fue así, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Depender del Señor. Y después tengo otra cita bíblica en Proverbios 3:7 y dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿verdad? Entonces Pedro, imagínense, ¿verdad? Él estaba seguro de su respuesta, pero mire lo que pasó, falló,
¿verdad? No cumplió lo que él estaba diciendo. Entonces, lo más importante, hermanos, es que nosotros podamos ayunar. Hay días que podemos ayunar personalmente, hay ayunos personalmente, pero hay ayunos también congregacionalmente, como un pueblo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, después, hermano, podemos ayunar, hermanos, también por nuestra familia, por protección, ¿verdad? Podemos hacerlo, hermanos, también, ¿verdad? Y mire lo que dice Esdras capítulo 8 versículo 21. Dice Esdras, ¿verdad? El tema que dice ahí, ordena un ayuno. Después de esto nos reunimos junto al río de Ahava, y allí mismo ordené que hiciéramos un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y así pedirle que protegiera a nuestras familias y pertenencia durante el regreso a Israel. Imagínense hasta dónde ayunaban. Imagínense Esdras, ¿verdad? Qué dependencia de Dios, hermano. Que a veces podemos pensar que, ay, qué religioso, solo ayunar y que no. Pero bíblicamente vemos resultados, hermano. Podemos ver de que está la guianza del Espíritu Santo, o sea, está la guianza de Dios, ¿verdad? Dios se glorifica en medio de nuestras acciones, ¿verdad? Cuando dependemos del Señor. Y así fue, hermano. Dios los protegió en su camino. Entonces, también, hermanos, podemos, ¿verdad? Dios se glorifica en medio del ayuno. Y mire lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 2 al 3. Y dice: un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo, les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Mire qué bonito. ¿Qué estaban haciendo? Dice, adorando al Señor, ¿verdad? Orando, cantando, ¿verdad? Ayunando, ¿verdad? Entonces, y de repente el Espíritu les dijo, ¿verdad? O sea que el Espíritu puede hablar. Cuando estamos ayunando, el Espíritu puede usar a una persona a que haga algo también, ¿verdad? Cuando el Espíritu fluye, Él hace lo que quiere. Cuando el Espíritu toma el lugar de lo que Él va a hacer, Él lo va a hacer. Con quien sea y como quiera y donde sea y a la hora que sea, ¿verdad? Por eso es que Dios nos hace un llamado al ayuno. ¿Por qué? Para que no nos limitemos, ¿verdad? Que no limitemos la presencia de Dios, que no limitemos lo que Dios quiere hacer en usted y en mí, como congregación que somos, como hijo de Dios que nosotros somos. Mire también, ¿verdad? Lo que otra motivos porque podemos ayunar también personalmente es, ¿verdad? Por un corazón sincero delante de Dios, ¿verdad? Mire lo que dice Lucas 18 del 10 al 13. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿verdad? Pero después dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Imagínese, hermano, es que para uno humillarnos no hay que hablar tanto. Para uno humillarnos no hay que hablar tanto, hermano. Si uno viene, hermanos, y desde el momento que usted tomó la decisión de doblar sus pies, hermano, ya Dios conoció lo que había aquí adentro, sin necesidad de que nosotros habláramos nuestra boca aún, ¿verdad? Entonces, hermanos, imagínense, ¿verdad?
el fariseo, ¿verdad? Empezó a decir, pensaba que por eso él estaba bien. Todo estaba bien, ¿verdad? Todo está bien. Y a veces nos confiamos muchas veces nosotros así. Todo está bien, mi esposo está bien, yo estoy bien, mis hijos están bien, el trabajo va muy bien, todo está bien, nuestra familia, gloria a Dios, estamos bendecidos, todo va bien, Señor, y damos el diezmo, no fallamos a ningún servicio, Señor. Ahí estoy puntual, ahí estoy, Señor, aunque sea tardecito, Señor, pero ahí llego, Señor, arrastre como sea, ahí estoy, Señor. Pero mire la diferencia cuando viene del corazón. La actitud de aquí, hermano, es lo que Dios ve. En este momento, Dios sabe lo que usted está pensando. Dios sabe lo que usted está sintiendo en su corazón. Dios sabe lo que usted está pensando, lo que usted va a hacer al salir de aquí. Ya Dios lo sabe. Pero si usted no aprovechó esta oportunidad de lo que Dios le está hablando, está en usted, ¿verdad? Entonces, después, ¿verdad? Hay un ayuno personal, ¿verdad? Y está en Mateo 6, versículo 16. Y dice: cuando ustedes ayunen, no pongan cara de triste, ¿verdad? Como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Mira, hermano, hay ayunos que los podemos hacer personalmente, que nadie tiene que darse cuenta. Nadie tiene que darse cuenta que usted y yo estamos ayunando, ¿verdad? Porque tal vez es algo personal entre usted y Dios, ¿verdad? Entre uno y Dios. Entonces, ¿verdad? Pero también, como les decía al principio, hay ayunos juntos, ¿verdad? Donde todos somos convocados, ¿verdad? Entonces, hay otro texto que dice, Mateo 17:1, ya voy a terminar, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Creo que era otra cita, pero bueno, no sé por qué está esa. Ok, entonces, pero hermanos, lo que quiero decir, ¿verdad? Es que hay a veces que nosotros podemos ayunar, hermanos, sin necesidad que nadie se dé cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces es peligroso, muchas veces, que queramos tener una apariencia por fuera, pero por dentro la misma vida. Pero no se preocupe ni se sienta mal ahora mismo, ¿verdad? Escuche la palabra, ¿verdad? Atesórela en su corazón y pídale a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude para poder cambiar nuestra manera de vivir, ¿verdad? Nuestra manera de conducirnos, para que Él pueda seguir glorificándose en nuestra vida. Amén. Y después dice Jeremías 6:16, ¿verdad? Y este es un ayuno por obediencia a Dios. Podemos ayunar a Dios, ¿verdad? Por obediencia, para que seamos obedientes. Dice, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Más dijeron, no andaremos. Mira la rebeldía, ¿verdad? Después dice, pues también sobre nosotros, puse también sobre vosotros atalayas, ¿verdad? Guardas, que dijesen, escuchad al sonido, ¿verdad? De la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. ¡Qué rebeldía, hermano! Hermanos, en el pueblo de Israel, después de que Dios lo había sacado de la esclavitud, qué rebeldía la que aún seguía teniendo.
hermanos, cuando nosotros nos volteamos y le damos la espalda a Dios y caminamos haciendo nuestra propia voluntad, qué peligro corremos muchas veces. Qué peligro nos puede acarrear para nuestra vida, ¿verdad? Y para nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos. Y dice aquí después, ¿verdad? Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Mire, la senda antigua, a lo que yo entiendo, ¿verdad? Que se refiere, es cuando aquellos hombres, hermano, obedecían a Dios tal y como Dios se lo decía. Ellos eran obedientes, ¿verdad? Esos principios Dios quiere que hoy en día nosotros volvamos también a esa senda antigua donde Dios se le aparecía y hablaba, decía algo, ¿verdad? A los profetas, y esa palabra sí era, se cumplía y se daba. ¿Por qué? Porque era así Dios hablaba, se manifestaba con su pueblo, ¿verdad? Pero mire después este pueblo que es rebelde y decía, no andaremos, ¿verdad? No escucharemos, dijo. Qué tremendo es cuando nosotros cerramos nuestros oídos para no escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que la aborrecieron. Imagínense hasta dónde Dios había llegado, que había puesto atalayas, ¿verdad? De lejos, ¿verdad? Les iban a anunciar si venía un problema, un peligro, ¿verdad? Pero ellos dijo, no escucharemos, dijo, ¿verdad? Pero así pasaron. Entonces después, hermanos, tenemos otro, este es el último ejemplo, y lo que tenemos un ejemplo que está en Esther, ¿verdad? Cuando Esther convocó al ayuno de 3 días, y esto me impactó y me confrontó a mi vida, se lo digo de verdad, de todo corazón. Me ha confrontado mucho esta palabra. Y mire lo que dice Esther capítulo 4 versículo 16. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, ¿verdad? Era que ayunaran por Esther, y no comáis ni bebáis por 3 días. Y mire qué específico: noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y miren, el ayuno de 3 días era completo, noche y día. Pero a veces ponemos hora nosotros. Hemos puesto una hora. Pero si nosotros decimos ayuno de Esther, así dice aquí. La palabra dice que fue de noche y de día, que no se tenía que comer ni se tenía que beber. Entonces, si nosotros decimos, hermanos, que vamos a hacer el ayuno de Esther, tengamos precaución en esto. Tengamos precaución en esto. De verdad que wow. Dice que de noche y de día no comieron nada. Nada. En la Biblia, hermano, no especifica, ¿verdad?, cuánto tiempo nosotros debemos de orar, debemos de ayunar, o cuántos días. El Espíritu, según sea como el Espíritu lo guía a usted lo puede hacer, ¿verdad? Pero si decimos el ayuno de Esther o el ayuno de Daniel, tenemos que someternos como él lo está relatando en la palabra de Dios, ¿verdad? Después, hermanos, dice, vemos otro, ¿verdad? Otro ejemplo que está en Mateo capítulo 4 versículo 1 al 4, y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿verdad? Entonces, hermano, Jesús fue tentado. Si Jesús fue tentado, cuanto más nosotros no vamos a ser tentados en un ayuno, ¿verdad? El hambre, ¿verdad? El hambre. Entonces, hermanos, cuando nosotros, como dice el tema, ¿verdad? Es tiempo de ayunar, pero debemos de saber qué es un ayuno. ¿Qué es un ayuno? ¿Verdad? Y la postura y la actitud que tenemos que tener no es como la que queramos, no es como la que pensamos, es como la que Dios nos está pidiendo, la que Dios nos está llamando a nosotros para que nosotros podamos obedecerla, ¿verdad? Caminar en su voluntad. Para ver resultados, hermanos, en cada uno de los ayunos hubo un resultado. Porque antes, hermano, Dios guarde, nadie se podía presentar delante de un rey sin un aviso, sin que él lo notificara, o sea, jamás, ¿verdad? Entonces, pero Esther estaba tan decidida que dijo, pero si perezco, que perezca. Qué fe, hermano, qué sabiduría, ¿verdad? Qué dependencia de Dios. Qué manera, o sea, qué corazón, ¿verdad? Tan agarrado de Dios para poder declarar esta palabra y decir, si perezco, que perezca. Pero hermano, hay una gran diferencia de tener valor y depender de Dios. Es muy diferente, ¿verdad? Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo. No se trata de que yo resista, sino que se trata de la obediencia, ¿verdad? Porque cuando hay obediencia va a haber un resultado, ¿verdad? Entonces, ¿y halló gracia o no Esther ante los ojos de Dios, ante los ojos del rey? Así fue, hermano. Así lo relata la palabra, ¿verdad? O sea, hay resultados, ¿verdad? Cuando dependemos de Dios, cuando somos guiados de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, y más adelante dice, ¿verdad? De que tal vez ese fue el propósito por la cual Esther llegó hasta donde estaba, porque ella iba a ser la elegida, ¿verdad? Para poder salvar al pueblo, ¿verdad? Para ser ese instrumento de poder salvar de lo que le iba a pasar al pueblo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios, ¿verdad? Nos está haciendo a nosotros un llamado también, ¿verdad? Póngase de pie. Yo quiero hacer una breve oración, ¿verdad?